Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Todo Un Poco. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Treviño, CEO de San Ignacio University en Miami, Florida. Bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola María José, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en el programa. Al contrario, muchas gracias por invitarme y es un placer. Gracias a ti. Cuéntame, ¿cuáles han sido los principales retos para San Ignacio University en este primer semestre 100% virtual? En realidad la principal problemática es mucho en cuanto a la parte operativa. Ya que se tuvieron que desarrollar muchos contenidos que no se tenían virtualizados. O sea, ese fue el principal problema. Una vez que ya se tenía todo virtualizado, fue montar toda la plataforma. Ya que teníamos la plataforma, fue capacitar a todos los docentes y, bueno, llevar a cabo diferentes procesos que ya teníamos un poco establecidos para poder llevar a San Ignacio University a esta transición digital. Una vez que ya se tenía toda la parte académica controlada, la problemática fue un poco más del lado económico. O sea, como sabemos, gran parte de las instituciones, atrás del telón de las instituciones existen costos operativos que son bastante fuertes. Entonces, estos costos operativos son cubiertos por el pago de matrículas. Y este pago de matrículas se vio muy afectado justamente por la situación del COVID, ¿no? La situación del COVID generó mucho desempleo en Estados Unidos. Entonces, este desempleo ocasionó un golpe fuerte en el pago de las matrículas, ocasionando que existiera este gap importante económico en la operación en la operación como tal. Eso es un poco en cuanto a la parte que hubo en San Ignacio University. Pero la transición fue efectuada satisfactoriamente. En realidad estamos muy contentos con el resultado que se tuvo en este semestre anterior. Nosotros en Estados Unidos tenemos 3 términos al año, que es el término de Spring, Summer y Fall. Entonces la pandemia justo nos tocó a mitad del Spring, que va de enero a marzo. Y bueno, de enero a mayo, y justo nos tocó a la mitad, y entonces desde la mitad del Spring tuvimos que hacer esta transición. Entonces, bueno, o sea, fue interesante, pero tuvimos una muy buena respuesta del staff, por parte de la facultad y por parte de los alumnos. Antes del confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, ¿qué porcentaje de los cursos de pregrado se dictaban virtualmente? ¿Y cómo era la aceptación por parte del alumnado? Mira, más que un porcentaje, te voy a hablar un poco de número de cursos. San Ignacio University, y bueno, no solamente San Ignacio University, sino la gran mayoría de las universidades en Estados Unidos son altamente dependientes de los alumnos internacionales. Okay. Los alumnos internacionales que están en Estados Unidos tienen como requisito, obviamente, tener una visa de estudiante. Y para tener una visa de estudiante en Estados Unidos es necesario que tengas el 75% de tus cursos presenciales. ¿Por qué? Porque de lo contrario es un programa en línea. Y si fuera un programa en línea, no sería necesario que te emitieran una visa de estudiante para estar en Estados Unidos. Entonces, al tener ese 75% obligatorio de presencialidad, un alumno lleva aproximadamente entre 4 y 5 cursos cada término. Entonces, podemos decir que 3 o 4 de esos cursos eran presenciales y 1 o 2 eran 100% online, más o menos. Obviamente, a partir del COVID, el 100% de los cursos se hicieron ya online y se pidió un permiso ante el Departamento de Educación y ante SEVIS, que es el instituto la institución federal que regula el tema de las visas para los alumnos internacionales, que también aplicó para los alumnos locales. Al inicio de la conversación, pues estábamos conversando sobre cómo había sido todo este proceso de traslado, de adaptación, pero coméntame un poco más sobre cómo ha sido el proceso de adaptación a esta metodología por parte de profesores y alumnos. Ok, bueno, por esto yo creo que hay que hablar un poco del antecedente, ¿no? Del antecedente y la importancia de una rápida implementación al mundo digital, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Que el modelo de enseñanza haya estado en una constante búsqueda de ser mejorado, ¿no? Sobre todo en los últimos años,
colegios, universidades, pequeñas, grandes, públicas, privadas, vaya, todos ellos han estado en una búsqueda constante de complementar la educación clásica. Y bueno, sobre la marcha se han venido explorando la digitalización y automatización de los programas para poder contribuir al desarrollo del nuevo talento, ¿no? Que salga más preparado para las nuevas posiciones del mundo laboral, ¿no? Y bueno, esta coyuntura nos obligó a todos en el mundo de educación a innovar a una velocidad nunca antes vista, ¿no? O sea, nos obligó a esa parte. Sí es cierto que algunas instituciones están más adelantadas que otras, no te lo voy a negar, pero bueno, aquí no hay opción para nadie, ¿no? Sí, también es verdad que esta transformación digital, esta transición digital venía a un ritmo lento, y eso se basa un poco en que las intervenciones de estas aplicaciones digitales no tomaban en cuenta muchas veces las condiciones sociales, las condiciones políticas, las condiciones económicas de ciertos nichos. Pero bueno, de nuevo, ya no hay opción, ¿no? O sea, todos tenemos que subirnos a este tren por el bien de los alumnos, por la continuidad de la formación, ¿no? O sea, ese es un poquito en cuanto al antecedente. Ahora, si antes era importante la parte del contenido, también ahora es mucho o igual de importante la forma en cómo transmitir el conocimiento. Y bueno, como consecuencia hay una gran cantidad de plataformas diferentes, ¿no? Para todos tipos de programas. Y estas plataformas son el vehículo para transmitir este mensaje, ¿no? Estas plataformas pues deben ser tecnológicas, deben ser muy flexibles y sobre todo pedagógicas, ¿no? Tiene que existir esta interacción entre el alumno y el profesor, ¿no? Y bueno, hay muchísimas: Blackboard, Moodle, Instructor, y todas ellas desarrollaron una plataforma, un modelo que se llama LMS, que es el Learning Management System, que de ahí viene Canvas, ¿no? Ahí viene claro. este tipo de plataformas, que no solamente es donde el profesor cuelga la materia, o sea, donde el profesor cuelga el contenido, sino también facilita que exista esta interacción entre el alumno y el profesor, o entre el alumno y sus compañeros, que haya este debate de clases. Entonces es un poco como estas plataformas permiten que exista esta interacción. Entonces es un poquito la importancia de esta transición digital, el nosotros ver de qué forma nos adaptamos a eso, ¿no? Claro, y a lo mejor poniéndonos un poquito más en el punto de vista de los maestros, que en realidad también han tenido todo este reto de adaptar clases que son 100% teóricas, adaptarlas a la virtualidad, a lo mejor meter un curso de 4 horas a una sola hora virtualmente, ha sido pero alucinante. Entonces, en base a esto y desde tu perspectiva, ¿qué acciones concretas recomendarías a los docentes del Grupo Educativo San Ignacio para implementar en sus clases virtuales y que de esta manera los alumnos sigan estando motivados a asistir a las clases? Bueno, en definitiva se tiene que contar con un ecosistema integral, ¿no? De educación digital. O sea, se tiene que de alguna forma captar este interés del alumno, ¿no? Todo modelo educativo debe tomar en base los intereses del alumno. Se tiene que lograr encontrar la forma que la adquisición del conocimiento no solamente sea durante los horarios de clase, sino que se extienda a cualquier hora y a cualquier localidad. O sea, es un mito esto ya que ya es comprobado que entre más larga sea la clase, más conocimiento va a adquirir el alumno. Eso es un mito. O sea, ya el alumno tiene que, o sea, el spam de atención obviamente no puede ser, muchas veces hasta se dice que no mayor a 45 minutos. Entonces, obviamente el profesor tiene que aprovechar al máximo este tiempo porque existen factores de distracción muy fuertes, que estás en casa, que estás muchas veces en un café. Entonces, se tiene que captar esta atención. Y bueno, se tienen que hacer diferentes tipos de actividades, justamente como las plataformas que mencionaba antes. Ya no es solamente que le pones play al video y sale un profesor hablando y te puedes ir al baño, te puedes ir a cocinar, te puedes ir a ver la tele. Ya no es así. O sea, ya estas plataformas, sale el video, sale el profesor hablando y se para y te hace una pregunta. Y si no la tienes correcto, no te deja avanzar. Y luego te dan como
como diferentes actividades, como diagramas de flujo, te hacen diferentes actividades donde tú tienes que jugar un poquito con el contenido que acabas de aprender. Entonces, esta es un poquito la interacción que te mencionaba. O sea, tiene que existir este modelo educativo de poder llegar al alumno no solamente a través de una clase teórica, sino también que sea un poco más de práctica. Segundo, bueno, también era una experiencia de aprendizaje continuo, ¿no? O sea, se tiene que adaptar a las necesidades del alumno. Y por último, bueno, que las herramientas que se utilicen para la transmisión del conocimiento sean flexibles, ¿no? Y también sean prácticas. Bueno, con esta pregunta yo llego al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros, por darte el tiempo de contestar las preguntas. Y nos vamos con esta última, que es: ¿consideras que después de todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses, la educación presencial volverá a ser la misma luego de esta irrupción del sistema online? Muy buena pregunta, y creo que no. Creo que la educación, esta transformación digital llegó para quedarse. Creo que se están viendo muchísimas cosas que no se veían antes, como el aprovechamiento de estas plataformas para adquirir otro tipo de conocimientos. O sea, yo cuando tenía, 5 años, no tenía la idea de lo que era una epidemia, tenía la idea de lo que era un virus. O sea, ya ahorita ya la gente lo está viendo, ¿no? Los niños ya son los que te enseñan cómo usar Zoom, te enseñan cómo buscar algo en internet, ya las generaciones van cambiando y el modelo educativo tiene que cambiar, y ya cambió, ¿no? Y definitivamente no creo que se regrese a una normalidad. Si se pudiera regresar a un sistema blend, un híbrido, pero en definitiva ya no veo que se pueda volver a rescatar a la presencialidad como estaba. Y lo veo bien, creo que es una buena forma de aprendizaje para todos, creo que para el profesor, para los alumnos, para los padres de familia. Y bueno, es un concepto difícil de entender porque estamos justamente en la transición. O sea, es un mito lo que la gente interpreta, que la educación online es más barata para la universidad. Eso es un mito. Eso es totalmente un mito. ¿Por qué? Porque el profesor tiene que preparar su clase, tiene que hacer la investigación correcta, y aquí no solamente tiene que ver el contenido, sino, como mencionaba, tiene que ver de qué forma transmite el mensaje. Y si no hay un costo de aula físicamente, hay un costo de aula virtual, hay un costo de licencias de usuario, hay un costo de servidores. O sea, se cambian los costos, se cambian la esencia, se cambia la idea, pero la esencia sigue siendo la misma, transmitir el conocimiento. Y sí, creo que va a seguir cambiando para bien. Y bueno, al final del día pues es innovación, ¿no? Y si no nos subimos al tren de la innovación, pues nos vamos a quedar atrasados, ¿no? Dicen que la necesidad es la madre de la innovación. Entonces, bueno, pues yo creo que con eso concluyo, y definitivamente creo que es una muy buena oportunidad para todos aprender de qué forma podemos contribuir a este aprendizaje, ¿no? No solamente para nosotros mismos, sino también para nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, y de qué forma podemos recomendar este tipo de programas que en algún momento vamos a llegar a tener la oportunidad de encontrarnos con ellos, ¿no? Entonces, mi recomendación es estar abiertos y ver de qué forma podemos todos entender que esto es una nueva realidad que llegó para quedarse. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Pablo. Gracias por darte el tiempo, por todo el gran mensaje que nos has dejado. La verdad que ha sido una charla espectacular, y es un gusto tener a nuestros hermanos de San Ignacio University aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias, María José. Te agradezco mucho tu tiempo y la invitación. Estén muy bien todos en Perú. Saludos a todos.